Me cuentas, porfa, apenas estás viendo mi pantalla. Ok, profe. Bueno, entonces nosotros estamos o veníamos hablando de lo que eran pérdidas, ¿cierto? Em, entonces, eh, Más, profe. hola, bien, ok. Estaba revisando con Jefferson Jair las entregas y por lo menos en el caso suyo, yo no vi que usted montara tampoco ni siquiera la solución del taller de Bernoulli, que eran 3 ejercicios de allá de la plataforma, y tampoco hizo lo que era la evaluación, que era 2 horas abierta la plataforma para que hiciera una evaluación, que usted dijo que iba a hacer era la evaluación. ¿Qué pasó ahí? Profe, mal de tiempo, profe, y no estaba pues en el pueblo y apenas vengo llegando y apenas me vengo poniendo al día en todas las actividades. Porque así Entonces, como estoy atrasado con usted, estoy atrasado con varias más. Pero entonces ya, quieto. ¿Cómo? usted tiene que poner las pilas porque esta es la clase 7, nosotros hacemos 8 encuentros, podemos tener hasta un 9 encuentro, no hay problema, pero estamos en la clase 7, o sea, ya la otra clase se acaba el curso. Y esas actividades, hasta ahí va el 60% de las actividades que usted tienen que entregar. Entonces, si yo sin eso, yo no le puedo calificar. Y nosotros, para nosotros se cierra la plataforma a final de mes. O sea, si yo no tengo notas a final de mes, pues no puedo colocar notas allá. Listo, entonces para que tengas en cuenta eso. Listo. Sí, profe, yo sé que si no presento esa actividad prácticamente pierdo porque sería el Sí, 30%. así estamos hablando de esas dos particularmente. Bueno, entonces nosotros estamos hablando de esta ecuación general de la energía y allí en esa ecuación encontramos que hay un HA, que era un aporte de energía, y un HR, que era donde se retiraba energía. Pero además también vimos que había un HL y ese HL corresponde a las pérdidas que yo tengo al interior de una tubería, pérdidas en general. Listo, entonces hoy nos vamos a enfocar en trabajar sobre ese HL. Resulta que eh, ese HL, estoy hablando, digamos, de este parámetro de acá, ¿cierto? Este HL que tenemos acá, ese elemento resume dos tipos de pérdidas. ¿Cómo así que resume dos tipos de pérdidas? Vamos acá, digamos, a este ejercicio. Entonces, resulta que cuando digamos, el fluido comienza a viajar, digamos, desde ese punto, que va por la tubería, que llega hasta la salida acá, él va a experimentar diversos cambios en ese trayecto. Si el fluido fuera, o si el tubo fuera sumamente liso, las curvas sumamente suaves, todo fuera súper bueno para el fluido, él no iba a tener pérdidas. O sea, él iba a conservar la energía que él dispone en el punto inicial, ¿cierto? Digamos, en este punto de acá, que llamemos uno, la energía se iba a estar conservando, y aquí en el punto 2, que sería en la superficie del tanque, en ese punto 2 tendría la misma energía que tendría en el punto uno, que esa energía pues estaría cuantificada por esta ecuación, presión sobre gamma, velocidad y todo eso. Listo, pero como el fluido en ese trayecto experimenta cambios del tipo de que aquí una bomba le adiciona energía. Entonces la energía con la que él termina en 2 va a incluir la que él trae en uno más la que en el recorrido se le adicionó o se le retiró al fluido. La bomba acabo de decir que le adiciona energía al fluido. Ahora, hay elementos que le quitan energía al fluido. Por ejemplo, esta zona de acá. Si yo analizo en detalle esa zona, acá cuando el fluido empieza a entrar, el que viene por acá pegado a la pared intenta salir derecho para abajo y el otro intenta irse de frente. Entonces eso va a generar que en esa zona se generen unos remolinos. Esos remolinos es como que el fluido iba para allá y se devolvió, entonces perdió energía porque no, no siguió la línea, la trayectoria adecuada, ¿cierto? Como que viene uno por acá, otro por acá, de forma un remolino ahí, pequeñito, pero se forma. Entonces eso es una pérdida de energía.
Lo mismo en los codos. En los codos el fluido intenta como que irse contra la pared de afuera. Eso también hace que ahí se generen unos fenómenos en el que se cruzan las líneas de flujo. ¿Cómo así que se cruzan las líneas de flujo? Sí, viene una línea aquí y resulta que esta partícula que viene por acá intenta meterse por esa trayectoria acá, como cruzarse. Entonces eso hace que en esa línea se pierda energía. En las válvulas, una válvula, pues es usualmente un elemento que se estrecha, ¿cierto? Acá hay algo que se está estrechando, entonces el fluido ahí también pierde energía. Y existen varios puntos donde el fluido, o donde decimos que ese fluido va a perder energía. Entonces, esos puntos o esa pérdida de energía va a depender de algo que se llama el régimen de flujo. ¿Cómo así que el régimen de flujo? Permítame, yo me salgo de acá y le muestro un video. Entonces, si es un fluido que, por ejemplo, es un fluido muy viscoso, ¿cierto? Si es un fluido muy viscoso, él va a fluir o él va a tener una tendencia a fluir, él va a tener una tendencia a fluir de forma laminar. Entonces yo le quito eso acá. Entonces él va a tender a fluir laminar. Él va a tender a fluir de una forma laminar. ¿Qué es una forma laminar? Por ejemplo, esto. Ahí está fluyendo, pero parece quieto, ¿cierto? O sea, realmente está fluyendo, pero están manteniendo las líneas de flujo. Porque las líneas de flujo no se entrecruzan. Hay una partícula que vaya por el extremo, va por el extremo. Eso es flujo laminar. Y en contraposición existe uno que se llama flujo turbulento. El flujo turbulento, en cambio, es usted mirar un río, ¿cierto? Si yo miro esto, lo que está pasando ahí es que ahí se están entrecruzando, se ve que no está, o sea, que una partícula de agua que viene por acá se está yendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y eso hace que se genere una turbulencia al interior de esa manguera. Caso contrario, por ejemplo, acá, ese flujo es un flujo laminar. Cuanto mayor sea la viscosidad del fluido, más tendencia va a tener a que sea laminar el flujo. Listo. Las condiciones de laminaridad son muy difíciles de alcanzar. La mayoría de flujos que hay en tubos, en ríos o cualquier cosa de esas es un flujo turbulento. Bueno, entonces, volviendo acá a la presentación. Entonces, va a depender del tipo de flujo. Ya sabemos que flujo laminar es el que sale y continúa. Y flujo turbulento es este que estamos hablando de que se está volviendo un enredo eso ahí. Entonces acá a manera de como si tuviera una tinta, ¿cierto? El flujo turbulento, como las partículas están como alborotadas, ¿cierto? Son remolinos. En ese flujo turbulento se va a mezclar muy fácil el sistema y si yo pongo tinta, pues al final termina manchando el agua muy rápido. ¿Listo? Entonces, dentro de una tubería, esas pérdidas que les digo que se tienen dependen mucho de si es flujo laminar o flujo turbulento. Ahora bien, ¿qué define si un flujo es laminar o turbulento? Resulta que alguien dijo, no, eso va a tener que ver con la viscosidad. Entonces, para flujo laminar o turbulento, va a haber un parámetro que me relaciona a la velocidad. También va a depender de la velocidad a la que vaya el flujo. Si va más rápido o más lento, la velocidad. Y obviamente, pues la velocidad y el diámetro influyen, porque si es una velocidad rápida, pero el diámetro es un diámetro inmenso, pues tampoco me va a generar esa turbulencia. Entonces, aparecen esos tres parámetros relacionados dentro de este número, que es un número adimensional, que se conoce como el número de Reynolds. Ese número de Reynolds, como les digo, es adimensional. Cuando usted hace ese cálculo de viscosidad, esa viscosidad obviamente es del fluido, ¿cierto? Y si es aceite, la viscosidad es de aceite. Estas propiedades que yo tengo acá arriba, en cambio, este diámetro, esta D, significa el diámetro del tubo por el que va el fluido. Y esta V que está acá sería la velocidad, esa que tengo acá, es la velocidad. Entonces, ¿qué me dice ese número de Reynolds? Dice, si su número de Reynolds es menor que 2000, lo que usted va a tener en esa tubería es flujo laminar.
Y si su número de Reynolds es mayor que 4000, lo que va a tener en su tubería es flujo turbulento. Entre 2000 y 4000 se habla de que es una región de transición. Es una región de transición en la que si el flujo está viajando o si está, digamos, cada vez aumentando de velocidad, estaría transitando de flujo laminar hacia flujo turbulento. Cualquier perturbación en la tubería hace que él se vuelva turbulento. Es decir, el flujo siempre va a tender a ese desorden que les estaba mostrando que se origina con esa turbulencia. Entonces, las pérdidas, las pérdidas que tiene el flujo en la tubería van a depender de si es laminar o si es flujo turbulento. Listo, ahora bien, bueno, acá habían como unos ejemplos, pero no lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacer un ejemplo más completo. Entonces, ¿cómo calculo yo el HL? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Las pérdidas en la tubería. Entonces, van a haber dos tipos de pérdidas. Una que va a estar relacionada con los pedazos de tubos que son rectos, es decir, pérdidas en líneas de tubo rectas y otras pérdidas que van a estar asociadas con los cambios de sección, los codos, las válvulas, entradas y salidas de tanque, entre otros. Entonces, inicialmente tengamos claro eso. Van a haber pérdidas asociadas a tramos rectos y van a haber pérdidas asociadas a accesorios. Las pérdidas asociadas a tramos rectos se van a calcular con esta fórmula que está acá. Esa fórmula se conoce como la ecuación de Darcy. ¿Y qué me dice esa fórmula? Me dice, vean, acá hay una cosa que vamos a llamar cabeza de velocidad. O sea, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, la cabeza de velocidad. Acá va a aparecer de ese tramo recto de tubo la longitud y el diámetro. Y aquí va a aparecer algo que se conoce como el factor de fricción. Listo, entonces, acabamos de mencionar que esas pérdidas van a estar asociadas a si son tramos rectos o si son accesorios. Si son tramos rectos, nuevamente, se van a calcular esas pérdidas mediante la ecuación de Darcy. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, bueno, voy a cambiar acá de computador un momento. Entonces, voy a dejar de compartir en este y voy a compartir en otro. Listo. Entonces, esas pérdidas en tramos rectos, claramente, pues no solo van a depender del fluido. Se imagina, por ejemplo, un tubo que sea de concreto, donde la pared tiene mucha rugosidad, va a ser diferente a si yo tengo un tubo que sea de PVC, por ejemplo. Entonces esas pérdidas en tramos rectos o tramos rectos, me voy a volver acá. Tramos rectos, por ejemplo, en este caso, estaríamos hablando de este pedacito de tubo. Perdón, que no rayó. No sé por qué no rayó. Otra vez. Tramos rectos de tuberías. Estoy hablando de este pedazo de tubo, este pedazo de tubo. Esos son tramos rectos. Este pedazo de tubo, este pedazo de tubo. Aunque la tubería sea recta, el fluido pierde energía. Entonces, por eso hablamos de pérdidas en tramos rectos. Ahora bien, esas pérdidas en tramos rectos van a depender también de cómo es el tubo por dentro, lo que les decía ahora. Eso es una exageración de cómo es un tubo por dentro, ¿cierto? Pero microscópicamente uno podría encontrar que la pared tiene una determinada rugosidad. Esas rugosidades para los materiales ya están definidas. O sea, ya se sabe más o menos del proceso de fabricación qué tan rugoso es un material. Entonces, las pérdidas también van a depender de esa rugosidad. Acá se ven rugosidades relativas para diversos materiales. La mayoría de tubos de acero son de este acero comercial. Entonces, ahí vamos a tener la información de la rugosidad en metros, la rugosidad relativa, o en pies,
si estamos trabajando en un ejercicio que sea sistema inglés. Bueno, entonces dijimos, pérdidas en tramos rectos dependen del número de Reynolds y de la viscosidad, perdón, del número de Reynolds y de la rugosidad que tenga ese material. Entonces seguimos por acá. Ahora bien, alguien dijo, y bueno, ¿y cómo hago para saber cuánta energía se pierde debido a esos tramos rectos, a unos tramos de tubería rectos? Entonces, esa ecuación termina siendo la ecuación de Darcy que les mostraba en esta diapositiva, esta ecuación que tenemos acá. Listo. Entonces, esa ecuación es la que me va a permitir calcular el valor de HL. Pero vean que en esa ecuación de Darcy aparece por acá un F, que se conoce como el factor de fricción. Y resulta que ese factor de fricción es el que a su vez depende del número de Reynolds. Cuando el fluido es laminar, el factor de fricción se determina como 64 sobre el número de Reynolds y ya, es adimensional. Pero cuando el fluido es turbulento, aparece esta otra ecuación. Esa otra ecuación, hay veces es un poquito maluco trabajarle en la calculadora. Hay veces, no siempre. Entonces alguien dijo, bueno, pues, ¿qué tal si hacemos de esa ecuación algo más fácil de calcular? Ustedes ya dirán si es más fácil o más difícil. Y lo que hicieron fue llevar esa ecuación o llevar los experimentos que hicieron a un diagrama que se conoce como el diagrama de Moody. Ese diagrama de Moody está representado similar a como se muestra en esta figura. ¿Cómo así que similar a como se muestra en esa figura? Sí, el sistema tiene muchas más rayas. El gráfico tiene muchas más rayas. ¿Qué vamos a ver nosotros en ese diagrama? Que acá vamos a tener un eje. En este lado de acá vamos a tener un eje. Y en ese eje vamos a tener representado el diámetro del tubo sobre la rugosidad del material. Ese parámetro de acá, de ese eje, se llama la rugosidad relativa. Es simplemente dividir el diámetro entre la rugosidad. O puede ser el inverso, la rugosidad sobre el diámetro, dependiendo del diagrama de Moody que se esté trabajando. Sobre el eje horizontal, vamos a encontrar unos números, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5. Esos números van a estar asociados con el número de Reynolds. Entonces, si usted recuerda que dijimos que hay que calcular el número de Reynolds, entonces si usted calcula el número de Reynolds y le da 4 por 10 a la 5, por acá va a ver usted 1, 2, 3, 4. 4 por 10 a la 5, el 10 a la 5 es el número que va a encontrar directamente a la izquierda. Entonces 4 por 10 a la 5 podría ser en este punto de acá, en esa línea. Vamos a verlo en un diagrama real, ¿cierto? No me vayan a asustar. Ese es el diagrama de Moody real. ¿Listo? Así luce, así lo encuentran en el libro al que ustedes pueden acceder a través de la biblioteca virtual del Pascual Bravo o pues el documento que yo les comparto. Bueno, entonces nosotros ¿qué tenemos en ese diagrama? Entonces vean que abajo tengo el número de Reynolds. Entonces digamos que el número de Reynolds lo calculé y me dio 4 por 10 a la 5. Entonces vean el 10 a la 5, ¿dónde está? El 4 está a la derecha, entonces siempre es 4 por 10 a la 5 es este número que está acá. O sea, 4 por 10 a la 5 sería una línea vertical en este punto. Esa sería la línea vertical correspondiente a 4 por 10 a la 5. Entonces a ese diagrama hay que entrar con dos datos, con el número de Reynolds y con la rugosidad relativa. Después de calcular el número de Reynolds y la rugosidad relativa, uno viene y hace una línea. La rugosidad relativa, digamos que me dio 1000. Entonces me vengo por esta línea de acá. Ojo que esas líneas son curvas. Vea, por ejemplo, la de 10.000, vea que va subiendo. Y la línea, el punto de intersección entre la línea de 10.000 y 4 por 10 a la 5 es este puntico acá. Una vez lleguemos a esa intersección, el factor de fricción, la F que aparece en la ecuación de Darcy, se lee directamente en este punto. O sea que el factor de fricción ahí sería casi 0.015, bajo esas dos condiciones que estamos planteando. No, eso es simplemente mostrándoles cómo se hace la medición en ese diagrama de Moody. Listo, entonces, eso para pérdidas en tramos rectos.
también se conocen como pérdidas primarias. O sea, una pérdida en un pedazo de tubo recto se conoce como pérdida primaria. Ahora bien, hay otras pérdidas que les dije que están asociadas a accesorios. También se conocen como pérdidas secundarias. ¿Qué tipos de pérdidas son esos? Válvulas, válvulas de cheque, cheque con canastilla, retornos o codos, Ts, todos esos elementos causan pérdidas, incluso contracciones súbitas o contracciones graduales, o sea, que el tubo se vuelva más pequeño, el tubo se vuelva más grande. Y si yo pongo eso en un sistema de bombeo o en un diseño de un sistema de tuberías, ese tipo de cosas van a hacer que se pierda mucho la presión. Entonces, si yo necesito subir agua al último piso de un edificio con una bomba, entre menos accesorios le pongo usted a eso, menos energía va a perder el fluido y por tanto la bomba va a tener que hacer menos fuerza. Hay unas tablas relacionadas con esas pérdidas. Todas esas pérdidas en general lucen de la siguiente forma: un factor K multiplicado por la cabeza de velocidad. Yo calculo la cabeza de velocidad en la tubería y multiplico por un factor K. Y ese factor K va a depender del tipo de pérdida. Entonces, cuando el agua entra, por ejemplo, a un tanque, K vale 1. ¿Por qué? Porque toda la energía que traía él en forma de velocidad, al llegar al tanque se disipa. Él se encuentra con una pared ahí y al llegar al tanque y entrar esas partículas de agua se desaceleran, pierden toda su velocidad, entonces se disipa. Entonces, en ese caso, la pérdida es 1 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Cuando son expansiones súbitas, como el caso de acá, pues lo que voy a tener es que el valor de K va a depender del diámetro o la relación entre los diámetros de los dos tubos, del tubo pequeño y el tubo grande, o contracciones súbitas. O si tengo contracciones graduales, hay para eso unas tablas que le dice, si el ángulo que usted tiene de transición es de 30 grados, por ejemplo, y la relación entre los diámetros es de 3, entonces el valor de K va a ser 0.48. Recapitulando, en un sistema de bombeo voy a tener pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Las primarias se deben a los tubos rectos, las secundarias a accesorios. ¿Accesorios de qué tipo? Estos tipos que se muestran acá y pueden seguramente encontrar muchos otros. Ahora bien, estos son de nuevo pérdidas para contracciones súbitas. Lo que me están diciendo es el valor del K. Recuerden que eso va a depender de la relación entre los diámetros. Y acá ustedes dirán, bueno, ¿y esa velocidad? Porque la velocidad que yo tengo en esta zona grande es diferente a la que tengo en la zona pequeña. En la tabla se indica dónde deben considerar ustedes la velocidad. En este caso es la velocidad mayor, que es la velocidad que tengo en la sección pequeña del tubo, para que lo tengan en consideración. Ahora bien, hay otro tipo de elementos que, digamos, es más fácil o más difícil de determinar esa pérdida. Por ejemplo, una válvula. Porque es que si una válvula está del todo cerrada, pues se pierde todo. Ahí no hay forma de nada. Pero si la válvula está abierta a la mitad o abierta a 3/4, entonces ese valor de K va a terminar hallándose con un parámetro estandarizado que se llama longitud sobre diámetro por el factor de máxima turbulencia. ¿Qué es el factor de máxima turbulencia? Volviendo al diagrama de Moody, acá, el factor de máxima turbulencia es con la rugosidad relativa, el valor que se encuentra completamente enfrente al otro lado, completamente horizontal. ¿Por qué completamente horizontal? Porque en el diagrama de Moody hay una línea que se llama línea de turbulencia completa, que es esta línea acá, esa línea punteada. De esa línea para la derecha se dice que el fluido entró en una zona donde usted puede hacer lo que quiera y él va a estar en turbulencia, no se va a volver laminar por nada del mundo. Entonces, al entrar en esa zona, noten que las líneas, antes de llegar a las líneas de rugosidad relativa, antes de llegar a ese punto, son completamente horizontales. Entonces, si usted mira rugosidad relativa de 100, vea que la línea es horizontal hasta que llega a la línea punteada. Ahí ya se empieza a volver más curva. Listo, entonces, de esa forma podemos determinar las pérdidas primarias y secundarias en una tubería.
Longitud sobre diámetro, este parámetro de acá. Ya dije que factor de turbulencia completa se lee en el diagrama de Moody. Igual, ese factor de turbulencia completa está ya definido para diferentes tubos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un tubo de media pulgada, acá puedo encontrar el factor de turbulencia completa de 0.026. ¿Puedo determinarlo del diagrama de Moody? También. Simplemente es dividir el diámetro de la tubería sobre la rugosidad e ir y buscarlo allá en el diagrama de Moody. Esta tabla facilita un poco el cálculo de ese factor de fricción en turbulencia completa. Entonces, les decía que este se lee en Moody o en la tabla, ¿cierto? En esa tabla que tengo acá. Longitud equivalente sobre diámetro es un parámetro. SLE sobre D es un parámetro. ¿Y dónde vamos a ver en nosotros ese parámetro? Lo vamos a encontrar en esta tabla que tenemos acá. Entonces aquí dice longitud equivalente en diámetros de tubería. Es decir, una válvula de globo, por ejemplo, si está, así esté completamente abierta, va a causar una pérdida o el factor LE sobre D de 340 veces el diámetro. Es decir, como si tuviera, mejor dicho, una longitud de tubo recto de 340 veces el diámetro. Eso es lo que quiere decir ese parámetro de ahí. Ahora bien, yo sé que eso es un poquito complejo de interiorizar, pero pues yo los invito a que vayan y lean el material que está en la plataforma y después de la clase traten de ver el video de la clase también. Entonces, vamos a mirar un ejemplo particular. Listo, entonces me está diciendo acá, vamos a ver si de pronto consideramos un problema más completo. Vamos a tratar de hacer mejor este de acá, que es un poquito más completo. Entonces, primero voy a llevarme eso para para nuestro tablero, ¿cierto? Momento que está bloqueado el computador. Bueno, entonces recuerden, nuestro tablero es Paint, ¿cierto? Les vengo acá y voy a hacer un screenshot de esto. Ese es mi problema. Y acá lo que me van a preguntar es determinar unos parámetros considerando que hay pérdidas en esa tubería. Es decir, en ese problema en particular, noten que si yo dejara fluir el agua si no hubiera ninguna pérdida, si el sistema fluyera por un montón por una manguera sumamente lisa, en las mejores condiciones, con Bernoulli, yo podría saber a qué velocidad voy a tener el fluido ahí o a qué presión va a llegar el fluido en ese punto. Nosotros hicimos varios ejercicios en los que encontramos el caudal. Por ejemplo, aquí estamos partiendo de otra información. Aquí no me están pidiendo el caudal, sino que me dicen, venga, está saliendo o se midieron 900 litros por minuto. Si se sabe que tienen esas condiciones de altura y la temperatura del agua está a esas condiciones, si se sabe eso, determine la presión que yo tendría en el punto B. Entonces, lo primero que debemos hacer en ese tipo de problemas es, bueno, pensemos en nuestra ecuación general de la energía. Entonces, devolvámonos, me la voy a robar de acá y la voy a poner acá. Entonces, esa es mi ecuación general de la energía. Tengo que definir mi punto 1 y mi punto 2. Entonces, bueno, por conveniencia, por lo que me están preguntando, mi punto 1 va a ser justo sobre la superficie del fluido, que es un punto donde tengo información, y el punto 2
va a ser donde tengo el parámetro B, que es donde me están preguntando. Y empiezo a revisar. Entonces digo, bueno, a ver, en el punto 1 no tengo presión porque el sistema está a, a presión atmosférica. En el punto 1, en cambio, sí tengo un valor de Z1. Voy a anotar por acá el valor de Z1 que tengo en ese punto 1. Si el Z2 es 0, en el punto 1 el Z es 12 metros. Ahí se ve claramente en la imagen que el valor de altura para Z1 es 12 metros. Velocidad al cuadrado sobre 2G. Es un parámetro que de momento no conozco, pero a mí me dieron el flujo, me dijeron 900 litros por minuto. Por lo tanto, pues debería haber forma de calcular esa velocidad al cuadrado sobre 2G. El HA, recuerden que HA es si hay alguna bomba que le está aportando energía al fluido. Al no haber bomba, cero. HR, en cambio, es si hay alguna cosa como una turbina o un motor de flujo. No hay. Entonces HR es cero también. HL, en cambio, sí tengo, porque vimos que vamos a tener pérdidas por tramos rectos, y pues ahí también habrían pérdidas por codos. Pero aquí en este ejercicio en particular me está diciendo, no, solamente considere las pérdidas por fricción e ignore las demás. Ahí hay entradas y codos. Entrada a un tanque, que es una pérdida, y hay unos codos. Yo creo que podemos incluso hacer las pérdidas para esos elementos también, para que el ejercicio quede completo. Pero por ahora vamos a hacer las pérdidas HL asociadas a tramos rectos. Eso que es la que tiene que ver con ese diagrama de Moore y ese factor de fricción. Entonces, sigo revisando acá esta ecuación. En el punto 2, presión, como si estoy dentro del tubo, ya no estoy después de la boca del tubo, acá sí tengo presión. Entonces, este parámetro será un parámetro que debo calcular. El Z del punto 2, en cambio, es 0, porque 2 no tiene altura. Y la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, en ese punto también tengo velocidad, entonces también será un parámetro a calcular. Hay una cosa importante y es que en el punto 1 la superficie del fluido es tan grande que en ese punto 1 yo no voy a tener, me voy a ahorrar el cálculo de la velocidad. ¿Por qué? Porque como es un tanque, la partícula que está ahí justo en la parte de arriba del tanque se mueve muy lento, entonces esa velocidad también digo que es cero. Entonces, habiendo simplificado esa ecuación, va a quedar que yo lo que quiero conocer es lo que me preguntaron, la presión en el punto 2. Por lo tanto, esa presión en el punto 2 sobre gamma, digamos que voy a despejar ese parámetro, va a ser la altura que yo tengo en el punto 1, este parámetro sobrevivió en esa ecuación, menos HL, ¿verdad? Que ese Z1 está positivo en el lado izquierdo, HL está negativo, entonces sigan así. Y este parámetro pasa al otro lado a restar menos la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa velocidad, como les digo, se conoce como la cabeza de velocidad. ¿Por qué cabeza de velocidad? Porque aquí se está sumando con un Z. Z es una altura, aunque ahí diga que Z es 0, ¿cierto? Pero se están sumando puras alturas. Entonces esto acá termina siendo esa velocidad convertida a altura. Vamos a tratar de determinar entonces esa velocidad. ¿Por qué? Resulta que en esta ecuación Z1, pues yo lo leo del ejercicio, esto lo puedo determinar, y el HL, ya les digo que es el parámetro más complejo ahí, pero también se puede determinar. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular esa velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo sé que caudal es velocidad por área, y a mí me dieron el caudal. Me dijeron que el caudal en ese punto en ese ejercicio son 900 litros por minuto. Entonces, ya que tengo ese caudal, voy a conocer la velocidad.
esos 900 litros por minuto que me dieron ahí, yo los puedo pasar a metros cúbicos por minuto por segundo. 900 litros cada minuto, si yo los quiero pasar a metros cúbicos, digo que un metro cúbico son 1000 litros. 1000 litros, y si lo quiero pasar a segundos, digo que un minuto son 60 segundos. Entonces, si yo hago ese cálculo, me va a dar que es 900 dividido 60.000. Y eso me da 0.015 metros cúbicos sobre segundo. Y ya tengo ese caudal. Voy a tomar esta ecuación de continuidad que yo tengo acá, esa de velocidad por área, y voy a utilizarla para calcular entonces la velocidad a la que va el fluido. ¿Por qué? Porque yo necesito llegar a este parámetro, a velocidad, perdón, yo necesito llegar a velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, es lo primero que voy a determinar, la velocidad. Entonces, partiendo de esa ecuación de que caudal es velocidad por área, yo puedo hacer que la velocidad es igual, vamos a llamarla B como está en el enunciado, la velocidad es igual al caudal dividido por el área. Es un tubo que me dicen que tiene, es un tubo de cobre, 100 milímetros de OD, o de diámetro externo, y 3.5 milímetros de pared. Pues por geometría yo podría conocer esas dimensiones de ese tubo, pero yo para facilidad les dejé acá unas tablas con propiedades. Entonces acá, estas tablas son propiedades del agua, están sobre el final de la diapositiva, igual están en el libro, listo. Y yo por acá había colocado, no fue en esa versión, pero abramos entonces el libro igual para que sepan dónde están las, esas tablas de propiedades. Entonces, el libro que yo les compartí, pues este libro de acá, y vamos a ir a mirar para ese diámetro externo de 100 milímetros, cuánto sería el área de flujo. Entonces, acá, esta es la primera tabla que encuentro, tabla de propiedades del agua. Recuerden que simplemente bajar hasta que llegue a propiedades de los tubos, sus aceites, y aquí empiezan la de los materiales. Listo, entonces acá me dice que esto todavía es aire, acá, tubería de acero. Allá me dijeron no, que no es acero, me dijeron que es un tubo de cobre, entonces voy a mirar, sigo bajando acá y digo, acá dice dimensiones de tubos de cobre y plástico. Entonces acá me dice que el diámetro exterior OD es outside diameter, entonces miro el diámetro exterior que me dijeron en el problema, que era un diámetro exterior de 100 milímetros, lo pongo acá para que ustedes lo tengan ahí de referencia, tubo de 100 milímetros, 3.5 milímetros de pared. Entonces vamos a buscar ese tubo acá y me dice que, empiezo por acá, 12, 50, acá dice dimensiones hidráulicos, acero y cobre, sigue siendo, ¿cierto? Diámetro exterior 50, 100 milímetros. Y acá dice 3.5 de pared, verifico que coincida. 100 milímetros, 3.5 de pared. Entonces es ese tubo y me dice que con ese tubo, acá me dice el área de flujo, 100 milímetros, me dice que es 6.793 por 10 a la menos 3. 6.793 por 10 a la menos 3. Entonces, el área es 6.793 por 10 a la menos 3. 793 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el caudal ya lo habíamos calculado en 0.015. 0,015. Ese caudal recuerden que es metros cúbicos sobre segundo. Y esa división entonces me va a permitir determinar la velocidad que yo tengo al interior de la tubería. Y yo lo hago por acá porque hay veces esa notación científica les da un poquito de dificultad, pero
pues mostrándoles acá cómo lo hacen en la calculadora similar a la que ustedes tienen, pues creo que eso les facilita un poquito. Bueno, entonces, volviendo acá al problema, tengo que sería una división, la que a mí me gusta hacerlo con este parámetro acá, 0.015 dividido 6.793, hasta luego, 793 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Ahí no hay que colocar el elevado. Y eso me da que es 2.208, o sea, 2.21. La velocidad va a ser 2,21 metros sobre segundo. ¿Por qué metros? Acá tengo metro cúbico. En el numerador se me cancela con ese metro cuadrado. Me queda un solo metro sobre segundo. Y esa es la velocidad que yo voy a tener al interior de esa tubería. Hasta ahí creo que es algo ya de lo que habían trabajado. Ahora bien, a mí me interesa calcular ese parámetro porque lo voy a usar mucho, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que les decía yo que se conoce como cabeza de velocidad. Entonces hagamos eso, 2.21 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, velocidad al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. 2 veces la gravedad es 2 por 9,81. Y esa gravedad es metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, eso me va a quedar en metros. Entonces voy a hacer ese parámetro. Voy a hacer de nuevo una división que va a ser 2.21 y ese 2.21 está elevado al cuadrado sobre 2 por 9,81. Esa cabeza de altura va a ser 0.24, 0,24 metros. Listo. Es un parámetro muy importante en el diseño de esos sistemas. Esa cabeza de velocidad, perdón. Esa cabeza de velocidad que tengo en esa tubería. Que en este caso dio 0.024. Entonces, si nos devolvemos a nuestra ecuación principal, a esa que teníamos acá, vemos que ya tenemos los siguientes parámetros. La cabeza de velocidad ya la podemos chulear. La altura Z1 es conocida. El problema me dijeron que era 12 metros. Vamos a dejarla por acá marcada. 12 metros me dijeron que tenía de cabeza de altura. Listo. Ahora bien, en esa ecuación, ¿qué nos está haciendo ahora? Falta. Única y exclusivamente para saber la presión, porque lo que me están preguntando en ese problema es determine la presión en el punto B. O sea, para yo saber esa presión en ese punto B, que la llamamos presión en 2, miren que en esta ecuación solo me quedaría haciendo falta el valor de HL. HL corresponde, de nuevo, corresponde a las pérdidas. Listo, entonces vamos a mirar ahora cómo enfrentarnos a determinar el problema de HL, ¿cierto? Que se vuelve un lío, porque hay un montón, digamos, no es tan difícil, pero hay un montón de parámetros de los que depende. Dijimos que HL depende de el número de Reynolds y de un parámetro que en el diagrama de Moody es la rugosidad relativa, o sea, el E sobre el diámetro. Pero también empieza a aparecer algo que se llama el factor de fricción. O sea, estos dos me van a permitir determinar o me van a ayudar a calcular ese HL con la ecuación de Darcy. Les decía que es el factor de fricción por la longitud de la tubería sobre el diámetro. Este parámetro es muy fácil de conocer, es simplemente medir la tubería y dividir entre el diámetro y la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que ese lo tenemos acá. Entonces, en esa ecuación de Darcy, ¿cierto? Esa es la ecuación de Darcy. En esa ecuación de Darcy, el parámetro que me complica un poquito la cosa ahí es el valor de F. El valor de F. ¿Que cómo lo voy a hacer? Con el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces vamos a empezar
con esos dos parámetros. ¿Por qué número de Reynolds y rugosidad relativa? Porque si yo vengo acá al diagrama de Moody, si yo vengo al diagrama de Moody, que es este de acá, voy a necesitar el número de Reynolds, que está en el eje horizontal, y la rugosidad relativa, bueno, es diámetro sobre rugosidad. Acá me equivoqué, es al contrario. Eso no es E sobre D, sino que es diámetro sobre rugosidad. Diámetro sobre rugosidad. Listo, entonces ese HL lo voy a determinar a partir de esa información que yo tengo ahí. Entonces vamos a mirar. Primero, calculemos el número de Reynolds, que parece como el más difícil. El número de Reynolds por ecuación decía que era, voy a copiar acá, velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Esa viscosidad es como un V. Vamos a mirar acá para que ustedes tengan la referencia más fácil ahí. Entonces acá aparece, acá, el número de Reynolds, ¿cierto? Que es este parámetro que tengo acá. Ahora, la velocidad ya la conocemos. El diámetro es conocido, pero aquí aparece viscosidad cinemática. Entonces necesito ese parámetro. Necesito saber la viscosidad cinemática del fluido. O sea, esa V que aparece ahí. Entonces, esa V que aparece ahí, voy a determinarla a partir del flujo, del fluido. O sea, si es agua, tiene una viscosidad. ¿Dónde voy a leer esa V? En las tablas de propiedades del agua. Si yo me voy al libro, recuerden que las primeras tablas que habían eran propiedades de fluidos. Entonces devolvámonos hasta la primera tabla y miremos acá, dice propiedades del agua. Si está a 0 grados, a 5 a 10, y acá me dice la viscosidad cinemática. En el problema en particular me dijeron que lo que estaba fluyendo era agua a 10 grados. Vean este valor acá. Agua a 10 grados. Entonces voy a mirar la viscosidad a 10 grados. Y me dice que la viscosidad a 10 grados es 1.30 por 10 a la menos 6. Y miren las unidades, metro cuadrado sobre segundo. Entonces voy a anotar ese valor allá. Ese valor de viscosidad es 1.30 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Simplemente para verificar, 1.30 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. En la presentación, yo les dejo esas propiedades al final. Miren acá la tabla al final de las diapositivas. Agua y aire. Porque a veces vamos a necesitar aire también. Listo, entonces, vea que hay, pues incluso esa propiedad, esa tabla que está acá es en Fahrenheit, pero vea la tabla para propiedades en Celsius. En Celsius. Aquí está, ¿cierto? Permítanme les muestro acá, ¿cierto? En Celsius. Entonces, 1.30 por 10 a la menos 6, ya tenemos la viscosidad. También es importante que para esos 10, miren que acá tengo también el peso específico del agua, 981. Ese peso específico es porque yo acá en la ecuación, cuando quiero saber la presión, aquí me aparece el peso específico. Entonces ahorita lo utilizamos. Por ahora no lo necesitamos. Entonces sigamos con ese acá que ya había anotado la viscosidad. Entonces vamos a calcular el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds, dijimos que era velocidad. Devolvámonos a mirar la velocidad del fluido. La velocidad que yo tengo es 2.21. Voy a también a marcarla porque es un parámetro importante. Entonces la velocidad que yo tengo para ese fluido es 2.21 metros sobre segundo. Listo, entonces vamos a venirnos acá y tengo que es, el número de Reynolds va a ser 2.21 metros sobre segundo por el diámetro. Y el diámetro del tubo, me dijeron que era un diámetro, un tubo de diámetro interno de diámetro externo de 100 milímetros, pero me dicen que internamente su pared es de 3.5 de espesor. O sea que el diámetro interno va a ser 100 menos 7, ¿cierto? Un tubo afuera mide 100 y aquí mide 3.5 y 3.5. Entonces lo que yo tengo es un tubo de 93 milímetros, 100 menos 7.
Listo, entonces yo tengo un tubo de 100 menos 7, entonces van a ser 93 milímetros. O sea que en metros es 0,093 metros. Simplemente hice la conversión. ¿Por qué hago la conversión? Porque acá ya estaba en metros. Entonces, si yo trabajo milímetros, me va a dar un enredo de unidades. Y eso va a ir dividido entre la viscosidad cinemática, que acá la teníamos ya calculada. La viscosidad cinemática es 1,30 por 10 a la menos 6. Entonces, eso viene dividido entre este parámetro y voy a ponerlo acá. Listo, entonces de ahí simplemente ya voy a tener mi número de Reynolds. Vamos a hacerlo acá en la calculadora, porque hay esos 10 a la menos 6 confunden. Vamos a hacerlo en la calculadora y va a ser 2,21 por 0,093. Eso va a estar dividido en 1,30 por 10 a la menos 6. Ese por 10 a la menos 6 lo hago con este numerito acá, menos 6. 2,21 por 0,093, 1,30 por 10 a la menos 6. Y ahí tendría que el número de Reynolds es 158.100. 158.100. Recuerden que ese número de Reynolds me ayudará a saber si mi fluido está en régimen laminar o turbulento. Si fuera laminar, el factor de fricción se hace muy fácil, 64 sobre ese número. Pero si es turbulento, me toca ir y calcular el diagrama de Moody. Entonces ya tengo el número de Reynolds. El número de Reynolds conviene expresarlo en un número de una cifra multiplicado por 10 a la algo. Es decir, ese número de Reynolds yo puedo decir que eso es 1,5. Recuerden que ese número es como si tuviera una coma 0, ¿cierto? Entonces, el número de veces que yo mueva la coma, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que yo llevo la coma hasta el 1,58. 1,58. Como me moví 5 posiciones, digo por 10 a la 5. 1,58 por 10. Ese es el mismo número de Reynolds. Igual en la calculadora, usted le puede decir a la calculadora, no, yo quiero que me muestre ese número en notación científica. Y creo que es con Shift. Vamos a ver si lo logro. Shift. Y creo que es por acá. CD. A ver, acá no es. En esta calculadora no sé cómo hacer para que eso me muestre notación científica. Yo si lo hago acá, modo. No, estamos en modo. Eso es 158.100. Creo que es con unas flechitas que tiene la calculadora. Permítame ver si la encuentro así rápido. Si no, tocará que ustedes lo consulten por ahí. Cómo hacer que la calculadora me muestre notación científica. Porque claramente no es este de acá. Ah, son esta flechita acá. Estas flechitas amarillas. Vamos a ver. Shift, flechita amarilla. Shift. De pronto esta otra. No, tampoco. Yo igual lo consulto y yo les cuento cómo me va con esa consulta. A ver, yo veo, no, estos son memorias. No, definitivamente no recuerdo cómo hacerlo, pero sé que la calculadora lo puede hacer. Sí, acá no logro recordar cómo hacerlo, pero matemáticamente es eso que les estaba mostrando acá. Si yo muevo la coma a varios espacios, ¿cierto? De nuevo, un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios, para llegar hasta el 1,5 me queda 1,58 por 10 a la 5 porque me moví 5 espacios hacia la izquierda. Bueno, entonces ese es el número de Reynolds. Ahora, dijimos que si un número de Reynolds era mayor que 4.000 era turbulento y eso dio 158.000. O sea que efectivamente ese fluido está en régimen turbulento. Ahora, lo que necesito calcular entonces va a ser la rugosidad relativa. Recuerden que en el diagrama de Moody necesito la rugosidad relativa. Vamos acá.
acá tengo mi diagrama de Moody. Entonces necesito diámetro dividido rugosidad. Entonces, para eso necesito saber la rugosidad, ¿cierto? El diámetro ya lo conozco, pero necesito saber la rugosidad. Y resulta que aquí yo les dejaba también la rugosidad en los materiales. Entonces, si es un tubo que me están diciendo ahí en el ejercicio, que es un tubo de cobre, es un tubo de cobre, me dieron las dimensiones, entonces yo voy a mirar, pues me dieron que el material era cobre, entonces voy a mirar acá para cobre, cuál sería esa rugosidad. Entonces acá me dicen tubo estirado de cobre, latón o acero. Me dicen que la rugosidad es 1.5 por 10 a la menos 6. Entonces 1.5 por 10 a la menos 6. Entonces voy a venir acá y voy a calcular diámetro sobre rugosidad. Entonces el diámetro dijimos que era 93 milímetros, 0,093 metros. Y la rugosidad es 1,5 por 10 a la menos 6. 1,5 por 10 a la menos 6. Esa rugosidad también está en unidades de metros. Entonces vengo acá, metros. Y ahí tengo diámetro sobre rugosidad. Vamos a hacerlo en la calculadora, 0.093. Perdón que no estaba. 0.093 dividido 1.5 por 10 a la menos, por 10 a la menos 6. No es a la 6, es a la menos 6. Bueno, acá que ahí cometí un error. 10 a la menos 6. Listo, entonces voy a anotarlo acá. Voy a poner su respectivo menos. Y eso me da 62.000. 62.000. Listo, entonces, ya conociendo el número de Reynolds no hace mucho vimos que era 1,58 por 10 a la menos 5. Ya conociendo ese número de Reynolds y en la rugosidad relativa, ahora puedo ir al diagrama de Moody. Entonces el diagrama de Moody voy a tomarlo, voy a tomarlo de acá, ¿cierto? Alguien había dicho algo. Bueno, permítame terminar eso acá. Entonces, el número de Reynolds es 1,58 por 10 a la menos 5. Y el D sobre E es 62.000. Entonces voy a buscar el número de Reynolds 1,58 por 10 a la menos 5. 1,58 por 10 a la menos 5. Es un valor entonces que está por acá. Esto sería 1. Ese puntico que acabo de decir ahí. 1,5 es en la mitad. Entre 1 y 2, como por ahí. Y la rugosidad relativa es 62.000. Entonces miro acá los números de rugosidad. Acá tengo 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 62.000. Sería un número que estaría por acá, como en la mitad entre esos dos. Vean que todas esas líneas de 30, 50 van con una curva. Entonces, ya que van con una curva, pues yo lo que hago es que me ciño a esa curva que ya en esas curvas, esas gráficas. Entonces, ¿qué me voy a dar? ¿Qué me voy a encontrar? Que con este número, con ese número de Reynolds, el punto donde se encuentra la rugosidad relativa y el número de Reynolds es más o menos donde acabo de marcar. En ese lugar, yo lo que debo hacer es proyectar una línea horizontal hacia la izquierda. Perdón. De nuevo, la rugosidad relativa va por acá. El número de Reynolds es más o menos una línea por acá. Entonces, más o menos por acá. Ustedes tendrán forma de hacerlo más preciso. Entonces, esa línea horizontal que yo proyecto me da en el lado izquierdo el factor de fricción. Ahí me está diciendo que es más o menos 0.016. Entonces, me voy a hallar ese dato para acá y voy a decir, bueno, con esas condiciones que yo determiné, el factor de fricción es 0,016. Y eso ya me va a ayudar enormemente a calcular las pérdidas, porque vimos que las pérdidas era el factor de fricción, longitud sobre diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2g. Entonces, las pérdidas, el HL, que es lo que me interesa, va a ser el factor de fricción, 0,016, por longitud
del tubo sobre el diámetro. Voy a mirar en el ejercicio cuánta longitud de tubo recto tengo. Entonces voy a tener la siguiente longitud. La tengo 7.5 más este pedazo más este dice que son 70. Entonces ahí voy a tener 77.5. 77.5 más este pedacito de ahí, que no me dieron la longitud, pero es 7.5, es 12 menos 7.5, o sea, 4.5. Entonces sería 77.5 más 4.5. Si ustedes se confunden, lo hago acá, ¿cierto? Entonces son 70 metros que me dijeron ahí que tenía ese tubo, 7,5 que me dijeron que tenía acá, ¿cierto? En esa zona, y llevo ese 70, ese 7,5, y lo único que me faltaría es este tramito de acá, y ese tramito es 12 menos 7.5. 12 menos 7.5 me da 4.5, entonces más 4.5, o sea que la longitud total del tubo que está originando pérdidas ahí es 70 más 7.5 más 4.5. Eso me da 82 metros de tubo que están ocasionando pérdidas en esa tubería. Eso es bastante, entonces voy a venir y utilizar acá. Recuerden que dimos que esto era longitud sobre diámetro por la cabeza de velocidad, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, reemplazando los valores son 0.016 por longitud del tubo, 84 metros, que acabamos de decir, sobre el diámetro, 0,093 metros, eso fue lo que hallamos de diámetro, por la cabeza de velocidad. Y la cabeza de velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, la tenemos acá, 0,24. Entonces, eso por 0.24. Esa cabeza de velocidad da en metros. Entonces, vean que en esta ecuación todos esos parámetros, el factor de fricción es adimensional, la longitud sobre el diámetro es adimensional, y la única que tiene dimensiones es la cabeza de velocidad. Entonces, la pérdida debido a esos tramos, o sea, eso es como el equivalente a la altura que podría subir el fluido si llegara con esa energía y se disparara hacia arriba. Entonces va a ser 0.016 por 84 sobre 0.093 por la cabeza de velocidad, que es 0.24. Entonces, según eso, debido a esas pérdidas, si usted llegara a tirar un chorro para arriba, eso lograría subir más o menos hasta 3.46 metros. Eso es lo que, repito, lo que corresponde a las pérdidas dentro de la tubería. O sea, lo que se pierde ahí termina siendo más o menos 3.46 metros, de nuevo, solamente debidas a la fricción en tubos rectos. Entonces, ese dato, eso que acabé de determinar ahí, esa pérdida debido a tramos rectos de tubo, me va a determinar o va a ser determinante en el cálculo de la presión. Entonces, ¿por qué va a ser determinante? Ya habíamos despejado nuestra ecuación de energía, ¿cierto? Ya habíamos dicho, es que si yo quiero calcular la presión, yo tengo que considerar todos estos parámetros, entre ellos el HL. Entonces voy a traerme esa ecuación para acá y voy ahora sí a proceder a calcular la presión. Entonces voy a ver que presión sobre gamma, todavía no voy a utilizar ese gamma, es Z1. Z1 es la altura que tenía inicial del punto 1. Acá me habían dicho que era 12 metros. Entonces Z1 son 12 metros. 12 metros. Menos el HL. Aquí. Ese HL, una pérdida, ¿cierto? 3,46, el que acabamos de hallar. O sea que solamente por tramos rectos es como si ese fluido no hubiera estado a 12 metros de altura, sino que hubiera estado a 12 menos 3,46. Menos
la velocidad que ganó el fluido, porque como él está fluyendo por ahí, allá arriba no tenía velocidad y él ahí empezó a tener velocidad, o sea que hubo una energía que se convirtió en velocidad, que es la cabeza de velocidad del fluido. Y esa cabeza de velocidad la teníamos acá calculada también, 0.24 metros. O sea que parte de la altura, cuando pasó a velocidad, parte de esa altura cuando pasa a velocidad se convierte en 0.24 metros. Entonces, esa presión sobre gamma que yo tengo ahí va a ser 12 menos 3.46 menos 0.24. 12 menos 3.46 menos 0.24. Y eso me da 8.3. 8,3. O sea que comparando ese problema con el problema en el que no hubiera fricción, en que todo fuera a su pecho, incluso problema en el que el fluido no fluya, sino que esté quieto, solamente por las pérdidas que tengo ahí, estoy perdiendo de esos 12 metros de altura, casi 5. Ojo que la pérdida asociada a que a que esa altura se convirtió en una parte en velocidad es apenas este lado. La mayor pérdida se debió a los tramos rectos de tubería. A mí me preguntaron la presión, o a nosotros nos preguntaron la presión, ahí todavía no hemos contestado cuál es la presión. Usted vea que está sobre gamma. Ahorita vimos que a esa temperatura que yo tengo allá, el gamma del fluido es 8.1, que es, perdón, 9.81, que es a 10 grados. Entonces, si yo quiero conocer ahora si la presión sería gamma por 8.3 y el gamma es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, esas son las unidades que reportan allá, por 8.3 metros. Eso me va a dar kilonewton sobre metro cuadrado, que son kilopascales. Entonces 9.81 dividido 8. Perdón, por 8.3. Y me va a dar 81.42. 81,42 kilopascales. Kilonewton sobre metro cuadrado son kilopascales. Listo. No sé si ustedes tengan alguna duda con respecto a ese ejercicio. Si digamos, si nosotros quisiéramos convertir esos kilopascales a PSI, ¿cierto? Que es una medida de presión que de pronto puede ser más familiar para ustedes. Hay varias relaciones, por decir, 14.7 PSI son 100 kilopascales. Esa es la presión atmosférica en condiciones estándar a nivel del mar. Eso me da como que, pues yo puedo decir que 0.147 o 147 PSI son 1 kilopascal. Que al multiplicar esas dos valores, 81.42, multiplicar eso por 0.147 me da los PSI que me equivaldrían a eso. Me está diciendo que es 11,91 PSI. Recapitulemos, revisemos lo que hemos hecho nosotros con este problema en particular. Yo lo he hecho rápido porque pues termina siendo un problema considerablemente largo, ¿cierto? No vamos a decirnos mentiras acá. Entonces, a ver, antes de que se me vaya a borrar, eh, yo lo voy a copiar y se los comparto. Pero por ahora lo voy a copiar en documento de Word y ahorita se los comparto. Pues fue bueno lo que usted aclaró, que digamos
lo de la conversión de los Kilopascales. kilopascales a PSI, bueno, ya uno sabe que 100 kilopascales tiene una que es 0,147, equivale a 100 kilopascales. Entonces, para ya tener una base de lo que, como multiplicar o dividirla para sacarlo del resultado. Sí, yo eso lo hice, Jefferson, porque en, pues una medida de presión son los kilopascales. Uno puede responder eso hasta el punto donde diga son 81,42 kilopascales. Se puede responder hasta ahí, está bien, pero hay veces es más familiar para la gente el valor de PSI, porque es lo que le ponen a la moto, lo que le ponen al carro. Usted a una bomba y dice, me le echa tantas libras. Libras son PSI, eso ya lo habíamos discutido. Entonces, por eso hago como esa Así conversión es. para mayor claridad. Ahora, recapitulemos en este problema. Entonces, debido a que hay unos codos, bueno, realmente no calculamos la caída de presión debido a codos. Si nosotros le sumamos las pérdidas debido a codos, ahí tengo en total 1, 2, 3 codos. Entonces, eso también me ocasionaría pérdidas. En el problema no las preguntaron, pero sí que las podría tener en cuenta. Y no son tan difíciles de calcular. Si yo quisiera calcular las pérdidas debido a codos, digamos, eso se llama pérdida secundaria, ¿cierto? El HL, llamémoslo así, 2 debido a codos es 3 veces la pérdida que ocasiona un codo, porque hay 3 codos. Y si yo me miro acá en las diapositivas, los codos, los codos de 90 grados, ¿cierto? Aquí dice, ojo, hay codo de 90 grados, radio largo, codo estándar. El radio largo es muy parecido a esos tubos que se utilizan en electricidad. Aquí está el codo estándar. Me dice que el codo estándar tiene una pérdida de LE sobre D de 30. Y me dicen que el HL se calcula como K es LE sobre D por ese factor de máxima turbulencia. Ese factor de máxima turbulencia les dije que se podía mirar acá en el diagrama de Moody, yéndonos completamente horizontal en el tubo. O sea, si yo me vengo acá horizontal, voy a llegar es al otro lado, donde acá me va a dar que es 0,0085, el factor de máxima turbulencia. Entonces, si yo vengo acá y miro en esta ecuación, vemos que esas pérdidas por codo no es tan difícil, porque es el factor de máxima turbulencia, que es fácil de leer, el LE sobre el diámetro, que acabamos de decir que es 30, y aquí aparece velocidad al cuadrado sobre OG. Entonces, vea que si yo hago HL, es K por velocidad al cuadrado sobre OG, pero ojo que K, esta K es este valor que está acá, que es el LE sobre D por FT, o sea que al final eso termina siendo LE sobre D, longitud equivalente sobre diámetro, por el factor de máxima turbulencia por la cabeza de velocidad. Solamente miremos cuánto haría eso a manera de ejercicio, ¿cierto? Para entender, si tuviera en cuenta las pérdidas debido a esos codos, cómo cambiaría el problema. Entonces, esto es 3 LE sobre D para un codo estándar, decía que era 30. El factor de máxima turbulencia, si miro en el diagrama de Moody, me dio que era 0,0085, el valor que está por acá, 0,0085 por la cabeza de velocidad. Y recuerden que esa cabeza de velocidad dio 2,4, por acá estaba. Perdón, 0,24. Entonces por 0,24 metros. O sea que esas pérdidas debido a esos codos, 3 por 30 por 0,0085 por 0,24. Esas pérdidas dieron un equivalente de 0,18 metros. Vea que en un sistema de tuberías, todo causa pérdidas. Entonces acá tengo que las pérdidas por tramos rectos, o sea, debido a esos tramos rectos de tubo,
dieron 3.4, si mal no estoy. 3.46. Tramos rectos. Si yo considero los codos, estos codos ocasionan, según eso que acabamos de hacer, si me hubieran preguntado, 0.18 metros. Y todo, o sea, digamos, si usted está en una construcción, ¿no? Entre más codo le ponga usted al tubo antes de que llegue al piso donde usted quiere llevar el agua, con menor presión va a llegar el agua a ese punto. Porque vean que la presión se está viendo directamente afectada por las pérdidas, ¿cierto? En el caso en el que no consideramos los codos, las pérdidas dieron 8,3. Pero si hubiéramos considerado los codos, había que reducirle a esas pérdidas, hubieran dado 8,3 menos ese 0.18 que tenemos ahí. Y ahí, entre más cosas se le pongan al tubo, va perdiendo cada vez más energía el fluido, ¿cierto? Entonces va a terminar llegando a un punto en que no tiene presión. Acá nosotros hicimos el ejercicio en un tubo que está cayendo desde un tanque, el agua está vaciándose desde un tanque, pero bien podríamos haber hecho el ejercicio de, tengo una bomba y necesito que en vez de que el agua se chorree por el tubo, la bomba impulse hacia un edificio el agua. Esos son problemas también que se pueden analizar con esa teoría. Entonces, eso son pérdidas de carga en tuberías y, como les dije, pues tenemos pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Pues a nosotros no nos da para resolver otro problema, ¿cierto? Porque esos problemas son bastante largos, pero sí les voy a mostrar otros ejercicios que hay acá, ¿cierto? Digamos acá, ¿cierto? Este problema es más sencillo, ¿cierto? Por eso yo quise hacer un problema más completo. En este problema en particular me están diciendo, vean, tengo ese sistema de tuberías con una bomba y tiene una T ahí metida para medir presión. Me dicen que cuando fluyen por ese sistema de tubería, cuando fluyen 0.043 pies cúbicos por segundo de agua, debo determinar dice, calcule la energía, en un sistema de tuberías, sin embargo, no hay flujo en la línea. Calcule la pérdida de energía cuando fluyen 0.040 pies cúbicos de agua a través de la T. Ahí la energía que se va a perder es debida a la T, pues porque la T, aunque eso pasa por ahí casi que derecho, el fluido pasa por ahí casi que derecho, cuando yo voy a mirar un accesorio tipo T, la T pierde 20 diámetros. O sea, la energía equivalente a la pérdida de una T son 20 veces el diámetro en una región en la que la turbulencia es muy alta, en turbulencia completa, ¿cierto? Porque recuerden que esa pérdida ese HL me toca hacerlo como ese factor de máxima turbulencia por la longitud equivalente sobre el diámetro, que es la que está en la tabla que estamos viendo ahí, por la cabeza de velocidad. Entonces, en ese problema en particular, pues básicamente me están diciendo que calcule esto, que calcule cuánto es HL, debido solamente a poner una T. Alguien dice, no, vamos a poner una T para registro, para chequeo. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? En ese problema que me están planteando, lo que voy a hacer primero es calcular la cabeza de velocidad. Pues ahí me dieron el caudal, me dieron las dimensiones del tubo, entonces yo puedo calcular esa cabeza de velocidad. Me dieron, o para este problema me dicen que es una T lo que tengo, o sea que yo tengo longitud sobre diámetro. Y el factor de turbulencia lo puedo determinar a partir del cálculo del número de Reynolds. Entonces acá vemos que ese problema, digamos, comparado con el que acabamos de hacer, es mucho más sencillo. ¿Cómo calculo el número de Reynolds en este tubo? De nuevo, me dicen que es una tubería de 3 pulgadas, cédula 40, entonces yo puedo conocer para este flujo, puedo conocer la velocidad, para esa temperatura de fluido puedo conocer la viscosidad y con las características del tubo tengo el diámetro, o sea que puedo calcular el Reynolds, que recuerden que el Reynolds me relaciona la velocidad y el diámetro con la viscosidad.
o fuerzas inerciales y fuerzas viscosas, otra forma también de hablar. Particularmente acá me dice, vea, ojo, ¿y eso a cuánta potencia equivaldría? Si nosotros calculamos esas pérdidas, se calculan en metros. Si yo quiero saber la potencia, voy a utilizar esa fórmula que yo les había compartido acá anteriormente, que me dice a cuánto equivalen las pérdidas si yo tengo una altura. Acá me dice potencia es la altura por el peso específico por el caudal. Esas tres cosas las podría tener yo en ese problema. Altura, peso específico y caudal. Entonces yo podría saber cuántos caballos, pues realmente va a ser muy poquito, una T no se va a chupar los caballos de la bomba, pero va a hacer que esa bomba pierda energía. Y por eso la importancia de saber dimensionar un sistema de tuberías de forma tal que se pierda lo menos posible. Porque si usted va a comprar una bomba, pues al principio, entre más potencia necesite, más cara le sale la bomba. Pero a la vez, entre más potencia necesite, más energía va a gastar. Entonces, si es una bomba que va a trabajar una vez al día, pues no gasta tanta energía, ¿cierto? Pero bueno, también depende del tamaño de la bomba. Pero si es una bomba que va a estar prenda y apaga, digamos en un hidroflujo, en algún sistema que necesite estar ese flujo pulsante para abastecer el agua de alguna parte, pues cualquier energía que se gaste por encima de la bomba, eso va a terminar viéndose en la factura de servicios públicos, porque eso hay que pagarlo. Entonces, a manera de resumen, ya para ir cerrando la sección del día de hoy. Entonces vimos que si yo tengo un sistema de tuberías como este problema que tengo acá, por ejemplo, yo tengo un sistema de tuberías, en ese sistema de tuberías yo voy a perder energía debido a varias cosas. La primera y principal es a los pedazos de tubo que son rectos. Eso va a ser pérdida de energía. Y voy a tener pérdidas de energía también debidas a todos los accesorios que yo tenga en el sistema. Accesorios, incluso entradas a tanques o salidas de tanque. Entonces son pérdidas de energía. Esas otras pérdidas de energía se conocen como pérdidas de energía secundarias, pero no dejan de ser pérdidas de energía. Y todo eso va a afectar el desempeño, bien sea del flujo que va por el tubo o el desempeño de la bomba. Porque si la bomba tiene que suplir o tiene que vencer un montón de pérdidas, pues eso al final me va a afectar su desempeño. Esas pérdidas, tanto en tramos rectos como en tuberías, van a depender del número de Reynolds. El número de Reynolds lo calculamos por acá al inicio de la clase. El número de Reynolds lo calculamos por acá con una fórmula que relacionaba la velocidad del diámetro y la viscosidad. Que se puede utilizar la otra viscosidad, sí, pues un poquito más enredado. Entonces, velocidad, diámetro y viscosidad cinemática. Que en la tabla está la dinámica, sí, también lo puedes hacer, pero vea que si usted lo hace con la viscosidad cinemática, solo necesita tres cosas. Con la otra necesita también la densidad. Entonces, ese número de Reynolds me afecta a las pérdidas y me afecta porque puede ser laminar o turbulento. Ese número de Reynolds afecta a las pérdidas y a la vez hay que considerar también la rugosidad relativa de la tubería. Si es muy rugosa, obviamente el fluido que pase por ahí va a perder más energía. Y esa rugosidad depende del material y del proceso de fabricación. Eso que se muestra en la tabla es simplemente unos elementos estándar, pero podría ser mayor, dependiendo del proceso de fabricación. Entonces todo eso se utiliza para determinar las pérdidas de energía gracias a una ecuación que se llama la ecuación de Darcy. Esa ecuación de Darcy, que es esta ecuación que aparece acá, esa ecuación de Darcy necesita el factor de fricción. El factor de fricción es el que sale del diagrama de Moody, que es este diagrama de acá. Entonces todo eso es como un juego ahí de algunas ecuaciones y de un diagrama para llegar a determinar
cuánta energía pierde un fluido cuando va al interior de una tubería, cuando se encuentra con un accesorio. Listo. Esos temas, igual como les digo, están en el libro guía y en la cartilla que está ya en la plataforma para que ustedes la consulten. Ustedes todavía no han entregado Bernoulli ni el otro problema, pero yo les voy a dar hasta este sábado para que lo entreguen. Listo, ambas, las dos cosas que me deben hasta el sábado como máximo. Y queda faltando el problema del sistema de bombeo. Para ese sistema de bombeo, el sábado, mejor sí, el sábado por la noche les habilito en la plataforma otro taller en el que de nuevo 3 ejercicios de sistema de bombeo. Voy a tratar de hacerles un video de cualquiera de esos ejemplos que hay acá, de cualquiera de ellos que no hayamos hecho. Puede ser el de este, ¿cierto? Cómo se resuelve ese sistema calculando sus pérdidas primarias y secundarias. No me comprometo completamente porque está un poquito ocupado, pero trataré de hacerles un video de ese para que también lo tengan como referencia. Todos los problemas que hay en el taller de pérdidas primarias y secundarias son problemas similares a esto. Problemas en los que tengo que aplicar primero ecuación general de la energía y después determinar pérdidas en accesorios. Entonces, jóvenes, no sé si ustedes tengan alguna inquietud, alguna duda, si no vamos a dejar la clase hasta ahí porque, como vieron, los problemas son demasiado largos y no nos da para hacer otro. ¿Alguna inquietud? Pues de mi parte no creo, porque para ver si toca adelantar pues o mirar a ver pues de mi parte solucionar el problema de la entrega de lo que usted no ha podido calificar, entonces a ponerme en eso. Listo. Hay otra cosa que les voy a compartir, ¿cierto? Y es que, pues yo imagino que ustedes saben manejar Excel. Yo hice una tabla, permítanme las comparto en este otro computador, una tabla de Excel, es así, les hago un video explicándola cómo manejarla, pero es una tabla que tiene ya como parametrizadas esas pérdidas y todo ese tipo de cosas. Entonces una tabla en lo que está en verde son como cosas que se pueden modificar. Entonces aquí aparece, por ejemplo, el flujo volumétrico en galones por minuto y el peso específico del fluido, la viscosidad cinemática, todo eso pues todo eso digamos que se puede calcular a partir de esas tablas, ¿cierto? Que eso es, por ejemplo, para tubos de acero, las pérdidas en tubería debidas a tramos rectos. Y pues aquí aparece sí, las características del tubo. Y él al final determina las pérdidas primarias, o sea, las pérdidas por tubo recto. Vea que acá dice un tubo de longitud 8, si le pongo 20, por ejemplo, acá aparece una pérdida primaria mayor. Puedo mostrarles incluso cómo con esta tabla termina dando parecido al ejercicio que hicimos, ¿cierto? Como pérdidas primarias, pérdidas secundarias, también lo hice en esta. Si yo tengo codos, entradas, salidas de tanque, válvulas, en general, a cuánto equivale la pérdida en metros y al final cuánto suma la pérdida primaria y la secundaria. Listo, entonces, para que lo tengan en consideración, pues también les voy a compartir ese archivo. Acá hay una información sobre bombas, sobre selección de bombas, que es esto relacionado con este diagrama que está acá, pero eso lo vamos a ver en la otra clase. Listo, por ahora, pues simplemente como para que tengan esa información ahí, pues puede que les sea de utilidad. Listo. Jóvenes, entonces quedo pendiente de esas entregas, muy, muy pendientes. Sepan que sin eso es sumamente difícil calificarles algo, pues, porque es un porcentaje considerable del curso. Entonces, cualquier cosa, estoy pendiente por el WhatsApp o por el correo. Que Ok, esté, profe, que esté muy bien. Feliz igualmente. noche. Hasta luego.